Más Noticias. Hola, buenas noches. Día 20 de la cuarentena. La noticia más importante del día, las claridades que acaba de hacer el presidente de la República en la locución que les llevamos a ustedes en directo sobre el decreto expedido durante el fin de semana que hablaba de un acuartelamiento, pero en sentido figurado, del cuerpo médico disponible en Colombia. Dijo que no es cierto que se les esté obligando a la brava, como algunos lo quieren hacer ver. El presidente hizo claridad de los alcances de ese decreto que convoca al personal médico colombiano en caso de emergencia extrema. Paula Ardila, buenas noches. Muy buenas noches, Giovanni, televidentes. El presidente le salió al paso a estas críticas y dijo que no es un llamado a la brava a los médicos, sino que es en aras de aumentar el número de profesionales que puedan atender a la población civil colombiana en caso de contagio. Hemos dicho que queremos que todo el personal de la salud esté de alguna manera en un acuartelamiento en un sentido figurado. ¿Y qué quiere decir eso? Que estén alistados, que estén prestos, que estén en capacidad de atender esta situación. Inclusive hemos pensado también en primera, segunda, tercera línea de acción frente a lo que pueden ser distintos niveles de estrés sobre la capacidad de prestación de servicios en nuestro país, y es en ese sentido que se ha dictado el decreto. No es como algunos han tratado de decir, es que estamos obligando a la brava, con maltrato, al personal de la salud. No, señor. En eso quiero ser absolutamente enfático. Aquí lo que queremos también es dignificar, reconocer y fortalecer a todo el personal de la salud. El presidente en su espacio pedagógico también se refirió a otras medidas. Por ejemplo, la DIAN agilizará la devolución de esos saldos a favor que se han registrado en los pagos de los impuestos, por ejemplo, de renta, para que las empresas cuenten con más recursos y puedan así enfrentar esta crisis sanitaria. Continúa usted con más información. Paula Ardila, Red Más Noticias. Gracias, Paula, por la información. A propósito de ese polémico decreto, aquí les hicimos un ABC de los alcances reales que este documento, esta ordenanza del gobierno tiene sobre el cuerpo médico. El personal médico, la primera línea de batalla contra el COVID-19, deberá estar disponible para trabajar durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria. Así lo ordena el decreto 538 del Ministerio de Salud. Todo el talento humano en salud en ejercicio o formación estará preparado y disponible y podrá ser llamado a prestar sus servicios para reforzar y apoyar a los prestadores de salud del país. El acatamiento a este llamado será obligatorio. Solo están exceptuados de presentarse al llamado quien acredite ser mujer en estado de embarazo, ser padre o madre cabeza de familia con hijos menores de edad, cuidador de adultos o persona en condiciones de discapacidad, ser padre o madre de un mismo núcleo familiar cuando ambos ostentan profesión u ocupación de la salud y tengan hijos menores de edad, tener 70 o más años, tener una enfermedad crónica o condición que represente un alto riesgo para el contagio de coronavirus COVID-19. La normativa especifica que el talento humano en formación son aquellos estudiantes del área de la salud que están cursando su último año de pregrado, posgrado o periodo académico de programa. El decreto también declara al COVID-19 como una enfermedad profesional, por lo que las administradoras de riesgos laborales deberán atender y proteger a los trabajadores de la salud que se vean afectados por esta pandemia. Por ejemplo, que el reconocimiento de incapacidades y demás prestaciones se hará al 100% y que en caso de una eventualidad de muerte, la pensión será reconocida directamente por las administradoras de riesgo laboral con un monto del 75%, lo cual es excepcional frente a lo que se encuentra en el régimen común de pensiones en el país. La normativa también ordena a los prestadores de servicio de salud a implementar las plataformas digitales que permitan el diagnóstico y seguimiento de pacientes con COVID-19. Ayuda a que las personas que tienen riesgo importante, mayores de 70 años, personas con síndrome metabólico, estén protegidas, no tengan que recurrir a servicios en los hospitales. Pero por otro lado también protege a los trabajadores de la salud en el sentido que se genera una menor exposición. Un reconocimiento económico a los trabajadores de la salud involucrados directamente con la pandemia y una compensación económica de 7 días de salario mínimo para contagiados del régimen subsidiado son otras de las medidas que establece el decreto. A propósito, las agremiaciones médicas le salieron el paso también al rumor de un posible paro. Los médicos han dicho que no van a paro, simplemente están pidiendo los insumos necesarios para enfrentar el COVID-19.
En medio del polémico decreto 538 en que se advierte del llamado que debe atender el personal médico en caso de urgencia, estos alegan estar en cuidado intensivo para atender la emergencia por el COVID-19, pues no cuentan con condiciones óptimas para trabajar. El 80% de nuestros trabajadores del sector salud están por prestación de servicios. Este 80% no tiene garantías laborales, no tiene un descanso, no tiene vacaciones. Donde muestra las malas condiciones con las que estamos trabajando, malos elementos de bioseguridad, no son los adecuados. Pero, ¿cuáles son esos implementos de bioseguridad mínimos que deben tener? Son los gorros, los tapabocas quirúrgicos, los tapabocas N95, las batas antifluidos, las polainas, guantes estériles, guantes no estériles, guantes de vinilo y gafas protectoras. En medio de la situación, 35 gremios de representantes del talento humano en salud del país hicieron un llamado al presidente Iván Duque para escuchar sus peticiones. Pedimos además garantías de contratación laboral, asignación de salarios dignos con ajuste y pago de los salarios adeudados a los trabajadores de la salud en todo el territorio nacional. También piden garantías para poder atender el pico epidemiológico sin correr riesgos con el personal que puede no estar calificado, pues a lo largo de este mes se vienen adelantando los grados de profesionales de la salud de 55 facultades de medicina para graduar a cerca de 2.500 estudiantes. Se debe excluir al personal en formación, dado que precisamente no tiene acreditadas las competencias profesionales para hacer frente a la pandemia. Y aunque se han presentado algunos plantones en centros asistenciales, el Colegio Médico Colombiano aclara que no están de acuerdo con adelantar ningún tipo de paro en medio de la emergencia por el virus. Nosotros en este momento no apoyamos en ningún momento un paro o un cese de actividades. En eso yo y el Colegio Médico Colombiano nos oponemos totalmente. La Federación Médica Colombiana, si bien está de acuerdo con algunos de los aspectos del decreto, también expone que tiene algunas falencias, entre ellas esas condiciones de bioseguridad. En el decreto no se condiciona esto a la garantía básica de condiciones de bioseguridad y condiciones laborales dignas. Aunque aún no se ha prendido la sirena de urgencia, la Federación Médica Colombiana, el Colegio Médico Colombiano y otras entidades sostuvieron una reunión con el Ministerio de Salud para aclarar el panorama ante el decreto 538 sobre la bioseguridad y otras condiciones de trabajo. Ahí está lo que está sucediendo con ese decreto, el presidente haciendo las claridades y los médicos aclarando que ellos no se van a ir a paro, pero sí quieren que les den lo básico, lo mínimo, los recursos para poder enfrentar este COVID-19. La cifra del día, según los registros del Ministerio de Salud Colombia, hoy registra 2.852 casos confirmados de COVID-19, 76 más que el día de ayer. Aquí está el gráfico que da cuenta del brote de la epidemia en el país, donde según informes de las autoridades han muerto 112 personas, en su mayoría de edad avanzada y con cuadros clínicos complejos. Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, Bolívar, Atlántico, Magdalena y Norte de Santander se mantienen en continuo monitoreo sanitario debido a que esas regiones se concentra el mayor número de personas con el COVID-19. Sobre el mediodía, el presidente Duque se reunió en la Casa de Nariño con la alcaldesa de Bogotá. El presidente tuvo la reunión con los equipos económicos nacionales y distritales para analizar medidas en beneficio de los habitantes de la capital. La idea del gobierno es trabajar de la mano con las regiones para ver sus necesidades y adoptar medidas unificadas para enfrentar esta crisis sanitaria nacional del coronavirus. Las administradoras de riesgos laborales, las ARL, aseguran que desde hace 15 días vienen haciendo la entrega de insumos médicos de acuerdo con las prioridades que se acuerdan en conjunto con los mismos empleadores. Las administradoras de riesgos laborales han invertido más de 41.500 millones de pesos en estos insumos que van a ayudar a proteger a quienes se encuentran en la primera línea en la lucha contra la pandemia. Y una noticia importante, padres de familia que tienen hijos prestando el servicio militar. El gobierno decidió extender por 3 meses el servicio militar obligatorio de más de 30.000 ciudadanos que actualmente cumplen ese deber con la patria. El gobierno explicó que la prórroga se da debido a la emergencia por COVID-19 que cobijará a aquellos que prestan su servicio militar tanto en el Ejército como en la Policía Nacional. Además, precisa que es necesario mantener los jóvenes que ya están entrenados y capacitados, puesto que las restricciones por el coronavirus no permiten realizar nuevas admisiones.
Bueno, y hoy empezó a regir en Bogotá la medida de pico y género que permite a las mujeres salir a la calle los días pares y a los hombres los días impares. Salimos a las calles para saber cómo fue asumido por los capitalinos el nuevo decreto. En el primer día del decreto de pico y género en Bogotá, las autoridades desde muy temprano empezaron a revisar que la norma se estuviera cumpliendo. En las estaciones de Transmilenio, la policía inspeccionaba que las pocas mujeres que estaban en la calle tuvieran el carnet laboral o el permiso de sus empresas. Podrán salir de acuerdo con su género. Si son mujeres, podrán salir los días pares, los días impares saldrán los hombres y las personas transgénero saldrán de acuerdo con su identidad de género. La medida tuvo buen recibo. Me parece muy bien porque en realidad hay niños que también están saliendo, hay doctores que salen, las parejas van y lo recogen del trabajo. Es algo que no me parece bien, pero por el momento la alcaldesa tomó una buena decisión. Sin embargo, algunas mujeres manifestaron que, aunque de acuerdo con el decreto, se tendrán que acostumbrar a la coloquialmente llamada requisa de papeles, más aún cuando se está de afán. Complicado porque nos están parando y como nos toca trasladar de transporte para ir a las aguas, entonces se me hace tarde. También hubo una que otra que no estaba enterada de la medida. Pues la verdad, ni idea. Hasta hoy la escuché. Los hombres que hoy tenían permiso de salir aplaudieron el pico y género. Todas las medidas que se estén dando para priorizar la vida sobre la muerte son válidas en cualquier parte o región del país. Sí, es una buena opción, puede ayudar a reducir un poco el volumen de todos los usuarios. En este primer día del decreto ya se han impuesto cerca de 80 comparendos. La alcaldía de Bogotá aclaró que sea hombre o mujer podrán salir, pero solamente en los entornos cercanos a su casa para hacer mercado, sacar a la mascota e ir a la farmacia. La multa por salir a la calle el día que no le corresponda es de 936.320 pesos. 936.320 pesitos, esos duelen y duelen muchísimo por ahora. Entonces acuérdense, mañana que es un día para la salida de las mujeres, hoy salimos los hombres, nosotros queremos volver a salir a la calle, toca hasta pasado mañana. En Claro, nuestra casa matriz, nada nos detiene y seguimos firmes en nuestro compromiso de hacer todo para ti primero y mantener conectada a Colombia y también informada. Este video que van a ver a continuación fue iniciativa de los colaboradores de Claro, grabado con sus propios smartphones. Claro, que me quedo en casa. Hoy estamos jugando nuestro partido más difícil. Y yo me siento orgulloso de jugarlo con ustedes. Junto a ti, el que no da ninguna pelota por perdida y convirtió su sala en oficina. Y junto a ti, ese que siempre se pone la 10 y convierte la adversidad en oportunidades. Con ustedes, los que defienden a capa y espada sus sueños. Y así la vida hoy nos quiera mandar a la banca, siguen y seguirán siendo titulares. Como me gusta ese juego técnico de los que, como tú, se arriesgan en cada jugada y no lo hacen por los aplausos de otros. Lo hacen por nuestro país. ¿Qué sería de este equipo sin ti? El que juega en cualquier posición. Y es capaz de ser al tiempo mamá, ejecutiva y profesora. O papá, ingeniero y chef. Siéntete orgulloso de saber que tu juego hace que el país no se detenga. Y que gracias a tus jugadas, hoy cientos de empresas y emprendimientos están en línea, activas y produciendo. Contémosle al mundo que la banda de capitán la tenemos puesta todos. Y que con esfuerzo este juego lo vamos a ganar. Mañana, cuando estemos viendo el resumen del partido y alguien pregunte ¿quién hizo esa jugada que hizo de Colombia un país más grande? En esa foto vas a estar tú. Y ese orgullo no te lo quitará nadie. Gracias por jugar en nuestro equipo. Nosotros también estamos en casa. Por tu seguridad y la seguridad de todos. No salgas. Por nuestros abuelos. Por nuestros niños y nuestras familias, quédate en casa. Es muy importante seguir las indicaciones de las autoridades y que te mantengas informado. Por eso, conéctate a nuestra señal en vivo cuando quieras desde tu teléfono móvil al app Mi Claro. Ingresa, desplázate hacia abajo y haz clic en el icono de Red Más Streaming en vivo. Así podrás disfrutar de todos nuestros contenidos y de manera fácil, sin consumir tus datos. Porque en Red Más seguimos informando de manera responsable, te decimos, claro, que me quedo en casa.
Continuamos con las noticias. Molestias, inconformidades han venido presentando empresarios, microempresarios de todo el país por dificultades al momento de acceder a las líneas de crédito promovidas por el gobierno a través de Bancoldex. El gremio de MIPYMES asegura que está en riesgo de mantener y pagar sus nóminas. Por medio de redes sociales y otros espacios se han conocido los reclamos de los pequeños y medianos empresarios que dicen que al momento de llegar a los bancos a acceder a recursos de créditos por medio de las líneas que habilitó el gobierno, se encuentran con tropiezos. El periodo de gracia es de 6 meses y algunos bancos te dan menos tiempo, que el tiempo para cancelar la deuda, el plazo debe ser hasta 3 años. Algunos bancos te ofrecen 1 año, 18 meses. Que primero es refinanciación y no un nuevo crédito. Otra de las dificultades es que en vez de ofrecerles nuevos créditos, los bancos estarían refinanciando las deudas ya existentes y sin solvencia sería difícil para ellos mantener sus nóminas. Cuando llegan a la banca, al primer piso, hay grandes inconvenientes y ahí el gobierno puede obligarlo. Desde ese punto de vista es bastante complejo acceder a los créditos y lo que están haciendo es una refinanciación. Los empresarios además dicen que a pesar de que el gobierno está asumiendo parte del riesgo de los préstamos debido a la contingencia, muchos bancos no estarían dándoles los beneficios porque su producción ha bajado. Hay una que también se presenta que esa no la entendemos, que nos dicen que la plata ya se agotó. Entonces yo no sé si es que nosotros estamos desubicados. Como eso van por cupos y líneas específicas. Al principio salió una muy especial para el tema de hotelería de turismo. Esa uno entiende, se agotó y seguramente le están inyectando más recursos, pero la otra que fue abierta para todos los sectores, también ya algunos bancos nos están diciendo que ya se agotaron los recursos. Si el gobierno ha dado recursos por medio de Bancoldex, ¿qué es lo que pasa? El director de la entidad habló con Red Más Noticias. El sistema financiero sea quien efectivamente tome esas decisiones. Lo que nosotros sí le exigimos y tienen que cumplir es que se mantenga dentro de los parámetros que le dijimos. Por eso vuelvo y repito, 70% de los recursos tienen que ir para las MIPYMES. Ninguna compañía, grande o pequeña, puede llevarse más de, en el caso de la grande, 5.000 millones de pesos, en el caso de la MIPYME, 3.000 millones de pesos. Tiene que pasarle el beneficio de tasa. La Superfinanciera ha recibido las quejas de los usuarios del sistema financiero. Vamos a ver lo que está pasando en el mundo por COVID-19. El tema hoy es China. La semana pasada les contábamos que la ciudad de Wuhan ya había salido completamente de la cuarentena. En China se empiezan a registrar buenas cifras. Sin embargo, en las últimas 24 horas crece la preocupación en ese país por el aumento de casos importados de coronavirus. De los más de 100 nuevos casos confirmados, 98 se trata de personas que llegaron del extranjero de regreso a China. Ana Rodríguez, buenas noches. ¿Cómo es la historia? Así es, Giovanni, buenas noches. Pues además de estos nuevos casos confirmados que llegaron del extranjero a China, pues se registraron 2 nuevas víctimas mortales y esto exactamente en la ciudad de Wuhan, el epicentro del coronavirus, la ciudad donde surgió este brote a finales de diciembre del año pasado y que hace tan solo días les estábamos informando que ya había vuelto a la normalidad, que habían levantado la cuarentena. Esto fue el 8 de abril y pues ya estas 2 nuevas víctimas mortales en este sitio, más estos casos del extranjero, pues se tiene otra vez en alerta a las autoridades que temen un rebrote del coronavirus. China teme una segunda ola de contagios. La Comisión Nacional de Salud de ese país anunció que en la parte continental ya se han registrado 2 nuevas muertes por coronavirus y hay más de 100 nuevos casos confirmados. Hay 108 nuevos casos confirmados, 98 de los cuales son casos importados del extranjero y hay 2 nuevas muertes, ambas en Hubei. Los 2 fallecidos se registraron en Wuhan, la ciudad de 11 millones de habitantes donde surgió el virus y que el pasado 8 de abril levantó la cuarentena. Siguen las constantes revisiones de temperatura entre sus habitantes, quienes poco a poco regresan a la normalidad.
Siendo este el panorama, la cifra de fallecidos en China ascendió a 3.341 tras el más reciente balance de las autoridades sanitarias, y la cifra de contagios es de 82.160, de los cuales 77.663 ya lograron recuperarse. Expertos en China instan a los ciudadanos a seguir usando tapabocas en lugares públicos, mantener una buena higiene personal y someterse al test en caso de sospecha para asegurarse de no ser portadores del virus. El otro foco de atención son los Estados Unidos. Hay más de 22.000 personas muertas y 570.000 personas contagiadas. Sigue en un momento alarmante la pandemia. Sin embargo, el gobernador del estado de Nueva York dio una luz de esperanza. ¿De qué se trata esa luz de esperanza, Ana? Sí, Giovanni, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que ya lo peor había pasado. Declaraciones que hizo cuando este estado superó la barrera de las 10.000 muertes, y recordemos que Andrew Cuomo está encabezando un grupo con otros gobernadores de 5 estados para poco a poco ir levantando la cuarentena. Eso sí, él deja muy claro que esto debe ser un proceso lento y que se debe llevar a cabo de manera muy inteligente, porque si no, pues puede terminar siendo peor la solución a esta pandemia. Quiero contarles además que hoy la habitual rueda de prensa de la Casa Blanca estuvo bastante intensa y acalorada. Esto por cuenta de las declaraciones que hizo ayer el doctor Anthony Fauci. Él es el director del Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos. Él ha trabajado con 6 gobiernos y ayer, en una entrevista, él dijo que tal vez la respuesta se había demorado en llegar. Públicamente Donald Trump no hizo ninguna referencia al respecto, pero lo que sí hizo fue darle RT, retuiteó el mensaje de un ciudadano que estaba pidiendo que el doctor Fauci fuese despedido. Pues hoy en la conferencia de prensa, bastante molesto cuando le preguntaron al presidente Trump sobre lo sucedido, él dijo que sí había retuiteado el mensaje, pero que era simplemente la opinión de una persona. Él dice que este doctor es una persona maravillosa y que no ha pensado en despedirlo. Bastante molesto se vio hoy el presidente Donald Trump porque le siguen criticando su respuesta ante la pandemia. Por primera vez en la historia, todos los estados de Estados Unidos están bajo alerta de manera simultánea. Es que con más de 557.000 contagios y más de 22.000 muertos por coronavirus, las medidas por un lado se endurecen y por otro se flexibilizan. El presidente Trump tomó la decisión de convocar a médicos extranjeros y proteger a los inmigrantes indocumentados que trabajan en el campo. La administración Trump hizo un llamado a los profesionales médicos extranjeros que se han desempeñado tratando el coronavirus a conectarse con consulados para acelerar la tramitación de visas y apoyar a médicos locales. Con más de 10.000 personas muertas por COVID-19, Nueva York sigue siendo el estado más afectado, pero ya parece haber superado lo peor. The worst is over. Sí, seguimos siendo inteligentes en el futuro, porque recuerden, tenemos la mano en una válvula y si se gira demasiado rápido, verán que las cifras vuelven de regreso. Pero sí, creo que se puede decir que lo peor ya pasó, porque lo peor aquí son las personas que mueren. Eso es lo peor. Lo peor no se pone peor que esto, y lo peor es que la gente muera. Sin olvidar que la lucha continúa, mientras el dolor sigue latente entre sus habitantes. Eso eleva la cifra de muertes a 10.056. En perspectiva, 2.700 vidas se perdieron el 11 de septiembre y el 11 de septiembre cambió a todos los neoyorquinos que estaban en posición de apreciar lo que pasó ese día. La cifra de vidas perdidas fue horrible después del 11 de septiembre. El dolor fue horrible y ahora estamos en más de 10.000 muertes. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, destacó los esfuerzos mientras empiezan a verse los primeros resultados en medio del dolor e incluso la fosa común de Hart Island, donde permanecen algunos de sus muertos. La Marina de Estados Unidos registró su primera muerte por coronavirus. Un miembro del buque de guerra USS Theodore Roosevelt falleció por complicaciones relacionadas con la enfermedad. La situación en España e Italia
es alentadora. Las cifras son altas, se está hablando entre 500 y 600 muertos. Uno la escucha hoy y dice son alentadoras, pero hace un tiempo atrás son unas cifras escabrosas. La cifra empieza a controlarse poco a poco. ¿Cómo es la situación en Europa? Se lo pregunto a Eti Grossman. Eti, buenas noches. Buenas noches, Giovanni. La situación en España y en Italia es cada vez más alentadora. Ambas naciones nuevamente volvieron a reportar una reducción en el número de fallecidos diarios, cifras que ahora oscilan entre los 500 y 600 muertos. Sin embargo, a pesar de la emergencia mundial, ya hay países europeos que decidieron flexibilizar las medidas de aislamiento social. Trabajo como auxiliar, pero mi madre está en la UCI con COVID. Entonces somos trabajadores, pero a la vez somos familiares de pacientes a los que no podemos ver. El enemigo invisible que le ha arrebatado la vida a más de 115.000 personas en el mundo es considerado más peligroso que la pandemia H1N1. Sabemos que el COVID-19 se propaga rápidamente y sabemos que es letal, 10 veces más que el virus responsable de la pandemia de la gripa de 2009. En última instancia, se necesitará el desarrollo y la entrega de una vacuna segura y efectiva para interrumpir completamente la transmisión. Los españoles recibieron desde hace unas semanas cifras cada vez más bajas. El número total de fallecidos es de 17.489 personas y los fallecidos notificados en las últimas 24 horas han sido de 517. Con más de 11.000 fallecidos, Reino Unido despertó con la noticia de la muerte de 717 personas en las últimas 24 horas. Por su parte, el primer ministro Boris Johnson fue dado de alta con un resultado negativo a COVID-19. Ante este panorama, la esperanza cobija al territorio italiano, que registra una baja en el número de fallecidos, a pesar de traspasar la barrera de los 20.000 muertos. Hoy tenemos un número de muertes de 566 personas. El total de recuperados es de 35.425, con un aumento de 1.224 respecto a ayer. Entre tanto, Francia roza los 15.000 decesos. Solo en las últimas horas fallecieron 574 personas. En Alemania se diagnosticaron en solo un día más de 2.000 nuevos casos. Ya son más de 127.000 los contagiados en este territorio. Sin embargo, la Academia Alemana de la Ciencia recomendó al gobierno, para evitar una caída de la economía, reabrir los colegios, tiendas, restaurantes de forma controlada y paulatina. Brasil le brindó uno de los homenajes más sentidos a miles de médicos y enfermeras que pelean en el primer frente de batalla contra el coronavirus, y para ello recurrió a uno de sus más icónicos sitios turísticos. Ocurrió en el Corcovado, la inmensa estatua de 38 metros de altura que preside la bahía de Río de Janeiro y que es todo un ícono para los turistas y para los católicos brasileños. En un evento organizado por la iglesia, en la figura del Cristo del Corcovado fueron proyectadas las imágenes de homenaje de todos los médicos y enfermeras que hoy se transan con una fiera lucha contra el COVID. Adicionalmente se proyectaron las banderas de los países con mayor número de fallecidos por la pandemia, como España, Italia y Francia, y mensajes de agradecimiento para quienes hoy siguen arriesgando sus vidas por salvar otras en las salas de emergencia de todo el mundo. Ella es Gina Talcoletto, una verdadera guerrera. Se trata de la persona de mayor edad en sobrevivir al coronavirus en toda América Latina. Sucedió en Santos, Brasil, donde los médicos le brindaron un sonoro aplauso de despedida a la mujer de 97 años, que había sido hospitalizada el 1 de abril y que salió hoy vivita y coleando rumbo a casa. En el zoológico de Lima, Perú, en medio de las más estrictas medidas de seguridad para proteger a todas las especies y los trabajadores, han nacido sus más pequeños habitantes. Es el primate más pequeño del mundo. Llega a pesar de 100 a 110 gramos. Por supuesto gozan de todos los mimos posibles, tal como sucede muy cerca de Bogotá, en el zoológico de Santa Cruz, en donde han nacido varias especies, entre ellas un venado coliblanco. Los encargados del zoológico están haciendo encuestas en redes sociales para que la gente bautice a los nuevos miembros de la familia con nombres alusivos a la actual situación. Ya han habido nombres como COVID, como cuarentena, entonces esperamos que con estos animalitos también pase algo parecido. A pesar de los embates del coronavirus, los animales siguen enseñándonos que no hay que perder la esperanza.
Hablamos ahora de Nicolás Maduro. Asegura que Venezuela tiene un foco peligroso de contagio de COVID-19. Adivinen quién. Según Maduro, es Colombia. Y la razón de Maduro, según él, es que en Colombia se están ocultando las cifras reales oficiales de contagiados. Tenemos focos peligrosos. Yo he mandado refuerzos al Táchira, a la frontera. Allá estamos atendiendo a miles de venezolanos y venezolanas que vienen de Colombia. Y yo le pido a todos los venezolanos y venezolanas que me están viendo en la frontera y que han regresado, les pido a ustedes más que nadie conciencia, disciplina, sacrificio. Venezuela los recibe con los brazos abiertos, pero ustedes tienen que cumplir con Venezuela ahora. Lo que no cuenta el dictador es que en Venezuela las cifras nadie sabe de dónde salieron, ni cómo las producen, ni nada de nada. Ni siquiera las avalan internacionalmente. Cambiamos de tercio. En Estados Unidos parece no haber tregua. Al menos 20 personas han muerto en el sur del país por 39 tornados que tocaron tierra. Este es el panorama en estados como Mississippi, Luisiana y Georgia, donde 300 viviendas quedaron completamente destruidas y más de 1 millón de personas están sin suministro eléctrico. Las tormentas se prolongaron por varias horas la noche del domingo y las autoridades piden a las personas resguardarse en casa. 150 millones de personas permanecen bajo alerta de fuertes vientos. Noticia política en los Estados Unidos. El gobernador por Vermont, es aspirante presidencial, ya se retiró, Bernie Sanders, anunció su apoyo a la campaña de Joe Biden en nombre de Obama. La noticia la dio a conocer a menos de una semana de cancelar su campaña presidencial como precandidato del Partido Demócrata. Sanders aseguró que hará todo lo que pueda para evitar un segundo mandato de Donald Trump. E hizo un llamado a sus seguidores. Aseguró que no son un secreto las diferencias políticas con Biden, pero que es momento de unirse para derrotar al que una vez más denominó como el presidente más peligroso en la historia moderna de los Estados Unidos. Tengo las cifras de las personas que fueron sancionadas hoy en Bogotá porque no cumplieron el pico y género. Las mujeres que fueron sancionadas fueron 104. Fueron impuestos 723 comparendos y se inmovilizaron 15 carros. Hombre, no de papaya. Los hombres mañana no podemos salir, pasado mañana las mujeres no pueden salir. Son las medidas y hay que cumplirlas. Pero hay una buena noticia y es en Medellín. Antioquia quiere aportar en la lucha contra el COVID-19. Una donatón que rompió las cifras y la ayuda estimada para los más necesitados y la ayuda para el sector salud con ventiladores mecánicos que están a la expectativa de ser aprobados por el INVIMA. Paula García, buenas noches. Giovanni, muy buenas noches. Sí, mire, me place saludarlo para hablarle justamente de ese tema que usted ya estaba tocando y es esa buena noticia que Medellín le entrega al país, porque esos ventiladores mecánicos en los que venían trabajando universidades de la capital antioqueña con el apoyo de la empresa privada ya pasaron sus primeras pruebas clínicas. La idea es que puedan ser utilizados en medio de esta emergencia sanitaria. Lo mejor de todo el asunto, aparte de la creatividad, de la entrega, del empeño que le pusieron a esta creación, es que están desarrollados con materia prima local y cuestan muchísimo menos que los ventiladores mecánicos tradicionales que por lo general hay que importarlos. Pero si les parece, dejemos que sea nuestro corresponsal allí en la capital antioqueña, Santiago Campo, quien nos cuente más acerca de esta buena nueva, por supuesto, que viene en el proceso. Y bueno, Santiago también, que nos hable de esa exitosa donatón que tuvo lugar el fin de semana ahí en Medellín. Buenas noches, así es, dos grandes retos tienen los paisas. Uno tuvo que ver con la donatón realizada en la ciudad de Medellín para ayudar a los más necesitados en esta cuarentena a nivel nacional. Y segundo reto tiene que ver con la creación de respiradores mecánicos realizados en 3 entidades educativas que pasaron a ser un interés a nivel nacional, pues diferentes organismos de salud han manifestado que son urgentes y necesarios estos implementos para poder atender a los pacientes críticamente afectados por el COVID-19. Más información de este hecho en el siguiente informe. Los paisas respiran solidaridad con acciones que ayuden a luchar contra el COVID-19.
Por un lado, la capital antioqueña vivió en tiempo récord la recolección de más de 13.000 millones de pesos y más de 100.000 mercados para los más necesitados por parte de empresas, ciudadanos y diferentes personalidades como J Balvin, Juanes, Loquillo y entre otros. Ahora tenemos una misión como alcaldía y es que estos recursos lleguen lo más pronto posible a todas las personas que hoy lo están necesitando. Todo nuestro equipo va a estar en esa tarea. Mientras en Medellín las personas que realmente necesitan de estas ayudas esperan a que lleguen a sus hogares, la otra cara de la moneda de las acciones solidarias está con los respiradores mecánicos, que 3 entidades académicas crearon entre profesores y estudiantes. Ahora se encuentran a la espera de que el INVIMA apruebe que estas iniciativas cuentan con la calidad y la seguridad suficiente para ser aprobados en humanos. Esperamos que el miércoles, en la mesa donde los evalúan, nos den vía libre para continuar al estudio, a los estudios en humanos. Una vez surtamos exitosamente estos, procederemos a fabricar los ventiladores previa autorización del INVIMA. El reto inicial de estos respiradores es fortalecer la red hospitalaria en un momento crucial en el que el sistema de salud batalla contra el coronavirus y donde se habla de que podría llegar a ser requerido en otro departamento del país para continuar con la lucha contra el COVID-19. Estos ventiladores mecánicos y la Donatón realizada en la ciudad de Medellín son iniciativas que, a pesar de sus buenas intenciones, hay que esperar a que florezcan sus buenos frutos para poder continuar con la lucha contra el COVID-19. Esa es la información que tenemos desde la ciudad de Medellín, informó Santiago Ocampo Ciro para Red Más Noticias. Santiago, gracias. Buenas noches para usted y felicitaciones a los paisas por esos emprendimientos y por esos logros que han tenido durante los últimos días en medio de esta emergencia donde el país necesita de todos y cada uno de nosotros. Pero miren, nosotros siempre solemos hablar aquí acerca de lo indisciplinados que son algunos colombianos con el tema de la cuarentena, que se las ingenian para saltarse las restricciones y demás. Pues no solamente los colombianos lo hacen, también los extranjeros, en un acto de total irresponsabilidad y egoísmo. Y decimos egoísmo porque recuerden que este virus se transmite cuando hay contagio con otras personas, que la mejor manera de combatirlo es el aislamiento social. Un ciudadano alemán de 53 años fue sorprendido en las carreteras de Cundinamarca, exactamente en la vía a Anapoima. Este ciudadano estaba además ya diagnosticado como positivo para COVID-19. Por supuesto, recibió la sanción y la multa pertinente. Neguera Roa, muy buenas noches. Hablemos de esta historia que la verdad es el colmo. Así es, Paula, televidentes, muy buenas noches. Este extranjero de 53 años de nacionalidad alemana dijo en su momento, cuando fue descubierto transitando por las vías de Cundinamarca, violando la cuarentena nacional, que él tenía una autorización para movilizarse hasta Cajicá, donde es su sitio de residencia, pues había pasado un tiempo de aislamiento preventivo en Anapoima, ya que había dado positivo para coronavirus, pero que ya estaba recuperado y por eso se dirigía hacia su casa. Las autoridades en su momento no pudieron verificar que esta autorización fuera verdadera, por lo que le impusieron una sanción. Pero les cuento más en el siguiente informe. El extranjero de 53 años que viajaba en su carro personal fue requerido por las autoridades de tránsito luego de ser sorprendido en carreteras de Cundinamarca violando la cuarentena nacional. El hombre de nacionalidad alemana, quien según fuentes de la gobernación de Cundinamarca llegó desde Europa el pasado mes de marzo, habría dado positivo para COVID-19, por lo que desde el 15 del mismo mes estaba en aislamiento preventivo en Anapoima, pero según indican ya estaría curado, por lo que fue autorizado para devolver a su lugar de residencia en Cajicá. Según las autoridades que atendieron el caso, dicha autorización no existió, por lo que fue multado. De igual manera, cerca de 10.000 conductores también fueron sancionados a nivel nacional durante la Semana Santa por violar la cuarentena. Dentro de los días de mayor afectación tenemos que fue el lunes y miércoles santo, donde fueron impuestos cerca de 850 comparendos específicamente por transitar y movilizarse en horarios no autorizados por la normatividad y también por las autoridades que competen a esta actividad. Los departamentos con más sanciones fueron Cundinamarca y Sucre, mientras que con cerca de 3.000 comparendos impartidos, Bogotá fue de las ciudades más sancionadas, seguida de Montería y Barranquilla.
Aunque la policía exaltó también el comportamiento de los ciudadanos durante esta Semana Santa, el llamado sigue siendo para que cumplan la cuarentena nacional y se queden en casa, pues en promedio fueron impuestos 22 comparendos por hora a conductores en las vías nacionales. Es toda la información por el momento. Negaira Roa, Red Más Noticias. Negaira, buenas noches. Pues ahí está Giovanni. Mire, es increíble. ¿Qué parte de hay que quedarnos en casa cumpliendo la cuarentena? ¿Qué parte de hay que aislarnos si estamos enfermos? No entendemos. Esto es realmente difícil de descifrar. Pues ahí está, Paula, son las recomendaciones. Sí, hay que tener cuidado, hay que quedarse en casa y hay que seguir las normas. Es lo mejor.